noticia destacada del día tiene que ver con algo muy saludable. ¿Por qué? Porque la Municipalidad de Córdoba ha dado a conocer que desde el próximo año del 2026 ya se va a implementar de manera obligatoria que se lleven las meriendas saludables a las escuelas. Bueno, un primer indicio, ya se están incorporando en distintas escuelas, pero vamos a hablar con Virginia Baghini, nutricionista, que nos trata de desburrar un poco por qué es tan importante que los chicos lleven una merienda saludable. ¿Cómo estás? Hola Silvia, ¿cómo andás? Bueno, lo principal es importante porque todas las comidas que hacen los niños a esta edad es para su crecimiento y para su bien. Y generalmente hay una oferta muy grande de alimentos y de productos alimentarios en las escuelas y en todos lados donde pueden acceder a ultraprocesados puntualmente. Y eso es lo que puntualmente no les hace bien a los niños hoy. Claro. Siempre hablamos de los ultraprocesados, de aquello que, bueno, en otras décadas no llevábamos todos esos tipos de productos, ¿no? Pero tampoco llevábamos frutas. Hoy se incorporan más las frutas, sí. Se incorporan más otro tipo de alimentos más sanos, ¿no? Para la merienda. Está bueno también incorporar tanto las frutas como, por ejemplo, granola o barritas de cereal, pero hechas en casa. Intentar también volver a lo natural y conectar un poco con la cocina como padres, saber que ese es el punto de partida para que nuestro hijo crezca sano realmente. Claro, porque esas barritas de cereales que compramos en el supermercado, ¿también son ultraprocesadas o tienen algo que es nocivo para la salud de los chicos? Claro, generalmente la mayoría de las barritas de cereales que se consiguen hoy son ultraprocesados porque le agregan saborizantes o le agregan una base como de yogur, por ejemplo, para hacerla más nutritiva, pero ese yogur viene con sabor a, o simplemente te dicen que son bajas en calorías y eso es cuando le sacan hidratos de carbono, cuando le sacan grasas, pero le agregan hidratos de carbono o miel, o que no es apta para niños menores de 4 años. Y otra cuestión es cuando le agregan algún tipo de endulzante que no es el azúcar, como por ejemplo edulcorantes, que deja de ser sano para los niños. ¿Los edulcorantes no son buenos para los niños? No, de hecho, producen en el adulto ya no es saludable porque hoy los edulcorantes son sustancias creadas por la industria, excepto la stevia o glucósido de esteviol, pero sí la mayoría, como la sacarina o la sucralosa, que le sacan un átomo de glucosa al azúcar común y le ponen de cloro, es algo alterado por la industria. Entonces eso en nuestro cuerpo nos da una sensación de sabor dulce y a la vez nos produce al rato querer más. Claro. Vamos a ver con Virginia algunos datos a tener en cuenta sobre meriendas saludables y meriendas no saludables, ¿no? Arrancamos por las no saludables, las que generalmente se llevan los chicos a la escuela. Perfecto, tenemos las golosinas, los yogures con saborizantes. ¿Por qué? Porque a veces uno compra un yogur sabor a frutilla y cree que tiene frutilla, pero en realidad le agregan el sabor y le agregan azúcar como ingrediente y eso genera un pico de azúcar en sangre en los niños que le produce cierta irritabilidad o hiperactividad. Alfajores, galletas de paquete serían las ultraprocesadas. También opciones saladas como las papas fritas o los palitos, tutucas y las gaseosas o los jugos, que si bien uno cree que es más natural porque no es una gaseosa, sigue siendo un alimento que genere pico de azúcar en sangre y eso también altera. Y la leche chocolatada, que a veces uno cree... Mira, la leche chocolatada que tanto les gusta a los chicos, ¿tampoco es buena? Y la verdad que si bien la chocolatada hoy tiene azúcar, y usamos leche descremada por el problema que queremos evitar las grasas, pero resulta que hoy las grasas no son tan malas como siempre nos dijeron, entonces eso genera un pico de azúcar en sangre, una leche descremada con un chocolate, cualquier tipo de chocolate industrial, y eso hace que, por ejemplo, nos genere hiperactividad en los niños principalmente, adicción a los dulces o panificados. Selectividad alimentaria quiere decir que un niño te va a pedir más cosas de color blanco y no te va a aceptar tantos colores en cuanto a la gama de los vegetales o de las frutas, porque está muy acostumbrado a ese sabor dulce y si bien si es algo salado, el efecto que te produce. Y por último, esta irritabilidad o cambios de humor que puede suceder en algunos niños más sensibles al azúcar o a alimentos ultraprocesados. ¿Por qué? Porque los ultraprocesados tienen ciertos colorantes, estabilizantes, aromatizantes y puntualmente hay un tipo de colorante que en niños que son sensibles, como la tartrazina,
le genera esta hiperactividad y está comprobado. Y si uno lee atrás en la etiqueta, dice contiene tartrazina en negrita y eso es bueno recalcarlo para que los adultos sepamos que eso no hay que dárselo a los niños. Claro, bueno, en otras épocas ni siquiera nos poníamos a ver de qué estaba compuesto ese alimento. Si te parece, vamos a ver qué pasa con, bueno, lo que hay que llevar, lo que hay que comer, con las meriendas saludables. Bueno, estas son algunas ideas que pueden ayudar a que como padres podamos llevar a los niños, a nuestros hijos, darles opciones para ir adelantándolos a esos 2026, ¿no? La fruta con su cáscara, una manzana, no hace falta dársela pelada, está bien dársela entera porque la cáscara es la fibra que alimenta realmente y nutre a distintas sustancias y bacterias que tenemos en nuestro intestino, que ayudan a que crezcamos mejor. Los frutos secos, que evitan picos de azúcar en sangre y son muy saludables. Paro ahí, ¿no? La fruta con su cáscara, ¿cualquier fruta? En Porque realidad, también hay otras que banana, aumentan el azúcar en sangre, exacto. ¿o no? La banana, que indudablemente no se come con su cáscara, está bueno combinarla, por ejemplo, con los frutos secos para evitar el pico de azúcar en sangre. Bien. Entonces, podemos combinar estas meriendas saludables, no es una sola la opción. El huevo duro, llevarlo, yo a mi hija le doy para su jardín huevo duro con algunas aceitunas cortadas sin el carozo y una fruta. Claro. Entonces esa combinación los chicos se dan cuenta que la mamá es nutricionista. Sí, pues. Claro, porque no es fácil llevar que los chicos lleven huevo duro o bueno, aceitunas. Le doy una pera cortada con su cáscara y le pongo coco rallado, coco en escamas. Entonces ya saben que a mi hija le gusta el coco rallado. Y es más dulce. Exactamente. Después yogur natural. ¿Por qué? Porque es preferible el yogur natural a cualquier yogur con saborizante. Batidos, en vez de los jugos, en caso que queramos comer en casa o llevar algún batido, elegir siempre de frutas con algún yogur natural o leche entera preferible. Y agua, porque el agua también nos nutre y a veces creemos que es solo la leche chocolatada y el agua es importante para hidratarse. Claro. Algo que pasaba en otras épocas, ¿no? Cuando íbamos nosotros a la escuela, nuestras madres no nos daban un jugo o alguna gaseosa. Directamente uno iba a los bebederos a tomar el agua. Creo que eso se fue perdiendo y se fueron incorporando los jugos. ¿Por qué? Porque también hay una publicidad engañosa, ¿no? Exacto. De que este jugo es natural, es recién exprimido y sin embargo no. O vienen unos sobrecitos con el puré de la fruta para ir comiéndolo en el momento, más que nada para los niños de jardín, y eso tampoco es lo más saludable porque le sacan la fibra. Al jugo le sacamos la cáscara, le sacamos la fibra, solo obtenemos el líquido y el sabor dulce, que es el azúcar, que es en este caso fructosa y glucosa de esta fruta, y eso también genera pico de azúcar en sangre, por más natural que sea. Bien, es importante esto que está pasando en las escuelas ahora. ¿Pasa en otros países que ya se están adaptando nuevamente a las meriendas saludables? La verdad, yo desconozco ciertamente si pasa en otros países, pero considero que otros países como Suiza, por ejemplo, ya tienen un ámbito mucho más saludable y un control mayor de los tipos de colorantes o no que se consumen en ese país.